Hace apenas unas semanas, un informe impactante comenzó a circular por todo el mundo y dejó a miles de personas completamente sorprendidas. Un monje chino de 94 años supuestamente rompió más de 6 décadas de silencio para revelar un secreto capaz de cambiar todo lo que creemos sobre nuestro planeta. Bajo un monasterio remoto, escondido lejos de los ojos del mundo, habrían sido encontrados antiguos textos prohibidos, pero estos escritos no hablaban simplemente de religión ni de espiritualidad. Contenían algo mucho más inquietante. Según esos documentos, el monte Kyash no sería una montaña común, sino una antigua máquina que lleva funcionando miles de años. El anciano monje describió este lugar como un punto de anclaje, una zona misteriosa de la Tierra donde el tiempo parece comportarse de manera completamente diferente. Personas que han estado cerca del lugar aseguran haber vivido fenómenos imposibles de explicar. Equipos electrónicos dejan de funcionar de repente. La mente comienza a comportarse de forma extraña. Y lo más perturbador de todo es que, según los textos, bajo la montaña existiría algo conocido como la semilla del próximo mundo. Pero aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Estamos hablando solamente de una vieja leyenda creada para asustar a la gente? ¿O el monte Kyash realmente oculta uno de los secretos más grandes de toda la humanidad? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente tu forma de ver la realidad. Y si te gustan las historias llenas de misterio, secretos antiguos y fenómenos imposibles, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana para no perderte ninguna revelación futura. El monje chino Chen Huimin habría guardado este secreto durante casi 60 años. Según varias historias, tenía estrictamente prohibido hablar sobre ello. Bajo el monasterio donde vivía se encontraban documentos extremadamente antiguos que habían sido ocultados durante generaciones enteras. No eran libros religiosos normales, eran textos que describían al monte Kyash de una manera tan extraña que incluso hoy resulta difícil de creer. De acuerdo con Chen Huimin, estos escritos no describían la montaña simplemente como un lugar sagrado. En cambio, hablaban de ella como un sistema antiguo construido por una fuerza desconocida mucho antes de que el ser humano existiera sobre la Tierra. Y precisamente aquí nace el misterio más grande. Si todo esto fuera solamente un mito, ¿por qué mantener estos textos escondidos durante tantos años? Los antiguos documentos también afirman que el tiempo no avanza normalmente cerca de la montaña. A veces parece detenerse casi por completo. En otros momentos avanza demasiado rápido. Incluso existen historias que aseguran que algunas personas envejecieron en pocas horas, como si una fuerza invisible estuviera absorbiendo literalmente sus años de vida. Desde la cima del monte Kyash, supuestamente se extiende un extraño campo de energía a lo largo de varios kilómetros. Un campo capaz de afectar el cuerpo humano, la mente y hasta el propio tiempo. Por esa razón, durante siglos, las personas nunca consideraron la vuelta alrededor de la montaña como una simple peregrinación religiosa. Los antiguos textos aseguran que durante ese recorrido no solo se purifica el karma ni se perdonan los pecados. Según las leyendas, una persona realmente entra en otra dimensión temporal. Y eso es exactamente lo que vuelve este lugar tan aterrador. Porque quienes se acercan demasiado a la montaña supuestamente no solo pierden el miedo, también comienzan a perder algo mucho más valioso, su propio tiempo. Uno de los relatos más inquietantes relacionados con el monte Kyash proviene de una expedición rusa ocurrida a finales de los años 90. Hasta hoy, muchas personas consideran este caso como una de las pruebas más fuertes de que alrededor de la montaña sucede algo imposible de explicar. La expedición fue dirigida por el Dr. Yuri Volkov, un reconocido especialista en medicina de altura. No era un científico inexperto. Había trabajado durante años en montañas extremas y entendía perfectamente cómo reaccionaba el cuerpo humano frente al frío y la altitud. Sin embargo, lo que vio aquel día destruyó por completo todo lo que creía saber. Varios escaladores provenientes de Siberia regresaron después de solo 12 horas en la montaña, pero cuando volvieron, parecía que hubieran envejecido décadas enteras. Sus músculos lucían débiles y consumidos. Sus rostros estaban cubiertos de arrugas profundas, pero lo más impactante era su cabello. El pelo que antes era oscuro se había vuelto completamente blanco. Incluso sus uñas parecían haber crecido durante meses. El Dr. Volkov ordenó inmediatamente una serie completa de exámenes médicos. Cuando llegaron los resultados, todo el equipo quedó completamente impactado. Los cuerpos de los escaladores mostraban signos de envejecimiento extremo que normalmente tardarían 20 o 30 años en aparecer. Sus órganos funcionaban como los de personas ancianas,
aunque en realidad tenían alrededor de 30 años y gozaban de buena salud antes de la expedición. Pero según las notas personales del Dr. Volkov, lo más aterrador no estaba en los análisis médicos, estaba en sus ojos. Los hombres no parecían asustados, parecían vacíos, como si hubieran visto algo capaz de arrancarles una parte del alma para siempre. Y lo peor ocurrió después. Con el paso de los meses, la salud de todos los integrantes comenzó a empeorar rápidamente. En menos de 2 años, todos habían muerto. Algunos sufrieron fallos cardíacos repentinos, otros padecieron colapsos de órganos sin explicación aparente. Hasta hoy, muchas personas siguen haciéndose la misma pregunta: ¿es realmente posible algo así? La medicina moderna afirma que el cuerpo humano no puede envejecer décadas en cuestión de horas. El envejecimiento es un proceso lento. Las células cambian poco a poco, los músculos se deterioran gradualmente. Pero según este relato, todo ocurrió en un solo día. Y aún más extraño era el modo en que cada escalador percibía el tiempo. Algunos afirmaron que habían permanecido semanas enteras en la montaña. Otros creían haber estado allí solo unas pocas horas. Eso significaba que no solamente sus cuerpos habían sido afectados, también su percepción del tiempo había cambiado. Y justamente aquí es donde la ciencia y lo desconocido parecen encontrarse cara a cara. Los informes médicos describían cambios físicos completamente reales, pero ningún científico pudo encontrar una causa lógica que explicara lo ocurrido. No existía ninguna enfermedad conocida capaz de provocar un envejecimiento tan rápido. Ninguna explicación natural parecía suficiente. Y si piensas que el monte Kyash solamente afecta al cuerpo humano, entonces lo siguiente resulta todavía más perturbador. Según antiguos monjes de la región, existe alrededor de la montaña una especie de campo de rechazo. Una fuerza invisible que no ataca directamente a las personas, pero que logra empujarlas a retroceder manipulando su propia mente. Muchos escaladores aseguraron haber vivido experiencias aterradoras al acercarse demasiado al lugar. Algunos afirmaban haber visto a miembros de sus familias morir frente a ellos. Otros decían sentir que la tierra se abría bajo sus pies, aunque en realidad no estuviera ocurriendo nada. Junto con esas visiones aparecían náuseas intensas, ataques de pánico y un ritmo cardíaco extremadamente acelerado. Pero lo más extraño de todo era que estas experiencias no afectaban solamente a una persona. Grupos enteros sentían el mismo terror al mismo tiempo. Cada individuo veía imágenes diferentes, pero todos describían exactamente la misma sensación, como si algo invisible estuviera diciéndoles claramente que no eran bienvenidos allí. Un montañista describió más tarde que lo peor no había sido el frío ni la altura. Según él, sentía como si una fuerza estuviera presionando directamente contra sus pensamientos. Escuchaba una voz repetirse constantemente dentro de su cabeza: «Debes irte, no perteneces aquí». Lo más aterrador era que estaba convencido de que aquella voz no era suya. Y lo más extraño ocurrió justo después de tomar la decisión de regresar. Todos los síntomas desaparecieron de inmediato. El miedo se desvaneció. Las náuseas terminaron en cuestión de minutos. Era como si nada hubiera pasado jamás. Por supuesto, muchas personas intentaron explicar estos relatos de manera racional. Algunos hablan de estrés psicológico extremo provocado por la altitud. Otros creen que se trata simplemente de alucinaciones causadas por la falta de oxígeno. Sin embargo, los monjes sostienen una teoría completamente diferente. Ellos creen que el monte Kyash se protege a sí mismo. Y tal vez, por eso prácticamente todos los intentos de alcanzar la cima terminaron en fracaso. Ya en los años 20, el explorador británico Hugh Routledge intentó resolver el misterio de la montaña. No era un principiante. Había escalado numerosas cumbres peligrosas del Himalaya y era considerado uno de los montañistas más experimentados de su época. Durante semanas estudió las rutas posibles, observó el clima y analizó cuidadosamente el terreno. Pero más tarde declaró algo muy extraño. Nunca dijo que la montaña fuera imposible de escalar técnicamente. En cambio, habló de una sensación indescriptible, como si el propio monte rechazara su presencia. Sus guías locales finalmente se negaron a continuar. Algunos comenzaron a sufrir pesadillas aterradoras. Otros despertaban gritando en mitad de la noche. Incluso se dice que uno de ellos se arañó el rostro debido al terror provocado por sus visiones. Décadas después, a comienzos de los años 2000, una expedición española recibió autorización oficial para intentar alcanzar la cima. El grupo estaba formado por expertos que ya habían conquistado montañas como el Everest y el K2, pero el resultado fue exactamente el mismo. No hubo tormentas, no hubo avalanchas, no existía ningún obstáculo técnico imposible de superar.
Aún así, todo el equipo decidió regresar voluntariamente. Nadie quiso continuar. Y eso es precisamente lo que vuelve esta historia tan inquietante. ¿Por qué incluso los mejores escaladores del planeta abandonan la expedición antes de llegar a la cima? ¿Se trata únicamente de una montaña difícil? ¿O realmente existe algo allí que obliga a las personas a retroceder? Pero los misterios del monte Kyash no terminan en la mente humana, porque incluso la tecnología moderna parece fallar alrededor de este lugar. Muchas expediciones reportaron que sus dispositivos dejaban de funcionar repentinamente. Las brújulas eran uno de los ejemplos más frecuentes. Numerosos investigadores afirmaron que las agujas comenzaban a girar sin control o simplemente quedaban completamente inmóviles al acercarse a la montaña. En el año 2015, un equipo alemán viajó a la región para investigar estos fenómenos. Llevaron varias brújulas fabricadas por diferentes compañías para comprobar si el problema era real. Pero a unos pocos kilómetros de la cima, todos los dispositivos dejaron de funcionar exactamente al mismo tiempo. Algunas agujas giraban sin parar, otras parecían completamente muertas. Y los problemas no ocurrían solamente en tierra. Durante años, pilotos de avión también reportaron fenómenos extraños al sobrevolar la zona. Algunos instrumentos comenzaban a mostrar datos incorrectos. Los sistemas de navegación perdían la orientación. En ocasiones aparecían turbulencias repentinas sin ninguna explicación meteorológica. Por esa razón, muchas personas consideran el área cercana al monte Kyash como una región peligrosa para el vuelo. Incluso los drones enviados para grabar imágenes de la montaña terminaron comportándose de forma extraña. Algunos perdían conexión repentinamente y caían. Otros regresaban con grabaciones distorsionadas, sombras inexplicables y figuras difíciles de identificar. Los técnicos revisaron cuidadosamente los equipos más tarde, pero jamás encontraron un fallo claro que justificara lo ocurrido. Los monjes creen que todo esto tiene un propósito. Según ellos, la montaña funciona como una especie de mecanismo de defensa. Cuanto más cerca se acerca el ser humano, más intensamente el monte Kyash comienza a inutilizar la tecnología moderna. Y sin embargo, uno de los misterios más extraños no se encuentra en la cima, sino junto a dos lagos cercanos. A un lado se encuentra el lago Manasarovar, al otro el lago Rakshastal. Aunque ambos están separados solamente por una estrecha franja de tierra, parecen pertenecer a mundos completamente distintos. Manasarovar posee aguas tranquilas, transparentes y silenciosas. Incluso durante fuertes tormentas, su superficie suele mantenerse casi inmóvil, como un espejo perfecto. Rakshastal, en cambio, parece totalmente diferente. Sus aguas son saladas y constantemente agitadas. Muchos aseguran que da la impresión de que algo se mueve bajo la superficie sin detenerse jamás. Los monjes llaman a estos lagos los ojos de la montaña. Los monjes aseguran que uno de esos lagos observa el mundo de arriba, mientras el otro mira hacia las profundidades ocultas bajo la tierra. Y precisamente entre ambos lagos es donde comienzan los relatos más extraños. Muchos visitantes afirman haber sentido una especie de frontera invisible al caminar entre las dos aguas. Algunos describen una presión repentina en el pecho. Otros dicen que el ambiente cambia por completo de un paso al siguiente, como si estuvieran atravesando dos realidades diferentes al mismo tiempo. También existen historias sobre cambios inexplicables en el color del agua. Hay personas que aseguran haber visto tonos verdes, azules intensos e incluso reflejos rojizos apareciendo sin ninguna razón aparente. Durante la noche, algunos viajeros afirman haber observado pequeñas luces moviéndose lentamente sobre la superficie de los lagos, como si estuvieran enviando señales misteriosas hacia la montaña. Pero eso no es lo más inquietante. Varias expediciones reportaron fenómenos relacionados con el sonido. Algunas personas escuchaban voces provenientes de lugares donde no había nadie. Otras aseguraban que los pasos parecían escucharse con retraso, como si el eco estuviera ocurriendo segundos después del movimiento real. Era como si la realidad misma comenzara a deformarse alrededor del monte Kyash. Y justamente ahí aparece otra pregunta todavía más inquietante. ¿Qué ocurriría si todas estas historias estuvieran conectadas entre sí? Porque cuanto más se investiga este lugar, más parece que todos los fenómenos forman parte de un mismo sistema. Primero están las alteraciones del tiempo, después vienen las visiones y los ataques psicológicos, luego aparecen las fallas tecnológicas, las brújulas inutilizadas, los drones destruidos y los aviones desorientados. Más tarde surgen las extrañas formas geométricas de la montaña y sus supuestas conexiones con antiguos sitios sagrados alrededor del planeta. Y finalmente queda el misterio más aterrador de todos, la cámara oculta bajo el monte Kyash.
Según las antiguas leyendas, en ese lugar estaría guardado un conocimiento capaz de cambiar completamente el futuro de la humanidad. Algunos textos hablan del origen verdadero del ser humano. Otros mencionan acontecimientos futuros que todavía no han ocurrido. Incluso existen historias que describen el lugar como el punto donde comenzará una nueva era para el mundo. Nadie sabe exactamente qué significa eso. Algunas personas creen que bajo la montaña existe una tecnología perdida perteneciente a una civilización desconocida. Otros piensan que todo se trata de un secreto espiritual que jamás debería ser revelado públicamente. Y también hay quienes creen que el monte Kyash funciona como una puerta hacia algo que todavía no comprendemos. Tal vez por eso tantas culturas consideran este lugar sagrado. En el hinduismo, la montaña es vista como el hogar eterno de Shiva. Los creyentes aseguran que desde allí emana una energía capaz de mantener el equilibrio del universo. En el budismo, muchos consideran el monte como el centro espiritual del planeta. Para otras religiones antiguas, representa el origen mismo de la fuerza y la sabiduría. Lo más sorprendente es que culturas completamente distintas coinciden en señalar exactamente el mismo lugar. Y quizá eso sea lo más difícil de ignorar, porque normalmente las leyendas cambian dependiendo del país, la religión o la época. Pero en el caso del monte Kyash, personas separadas por miles de kilómetros y cientos de años describieron sensaciones muy parecidas: miedo inexplicable, sueños extraños, cambios en la percepción del tiempo, y una sensación constante de que algo invisible observa cada movimiento. Algunos investigadores modernos creen que todo esto puede ser explicado científicamente. Hablan de campos magnéticos, presión atmosférica extrema y efectos psicológicos provocados por el aislamiento. Sin embargo, otros científicos admiten que todavía existen demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué tantas brújulas fallan exactamente en la misma zona? ¿Por qué diferentes personas describen experiencias tan similares? ¿Y por qué nadie ha logrado alcanzar realmente la cima? Incluso hoy, el monte Kyash sigue siendo una de las pocas grandes montañas del mundo que permanece prácticamente intacta. Y quizá eso no sea una casualidad. Tal vez exista una razón por la cual el lugar continúa protegido después de tantos siglos. Muchas personas que estudiaron profundamente estas historias creen que el monte Kyash no puede ser descubierto como cualquier otro sitio del planeta. Según ellos, la montaña decide quién puede acercarse y quién debe regresar. Algunos exploradores afirmaron haber perdido toda orientación aunque llevaban mapas modernos y equipos avanzados. Otros dijeron haber visto figuras moviéndose entre la nieve para luego desaparecer completamente en segundos. También existen relatos de luces silenciosas flotando sobre la cima durante la noche. Y lo más inquietante es que muchas de estas historias provienen de personas que jamás se conocieron entre sí. Eso es precisamente lo que mantiene vivo el misterio. Porque un error puede ocurrir una vez, una coincidencia puede suceder 2 veces. Pero cuando las mismas historias aparecen durante generaciones enteras, incluso las personas más escépticas comienzan a hacerse preguntas. Tal vez el monte Kyash sea solamente una montaña rodeada de leyendas, o tal vez esconda algo que la humanidad todavía no está preparada para comprender. Quizá algún día alguien descubra finalmente qué existe bajo la montaña. Tal vez se encuentre una explicación científica para todos estos fenómenos, o quizá el secreto permanezca oculto para siempre. Los antiguos monjes decían que no son los seres humanos quienes deciden cuándo la verdad será revelada. Es la montaña quien decide cuándo el mundo está preparado. Y quizá esa sea la razón por la que el monte Kyash continúa fascinando y aterrando a tantas personas incluso hoy, porque mientras millones observan la montaña intentando descubrir sus secretos, existe una posibilidad inquietante, que la montaña también nos esté observando a nosotros. Si te gustan las historias llenas de misterio, lugares prohibidos y secretos antiguos, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones, porque los mayores enigmas del planeta quizá todavía permanecen ocultos esperando el momento adecuado para ser descubiertos, y quizás en algún lugar bajo el hielo y las rocas del monte Kyash, continúe esperando una verdad capaz de cambiar creemos saber sobre el tiempo, la humanidad y el origen.